Ola xopresters, hoy estamos na Costa Llanisca para falar de relieve kárstico y para mosavos de algunos ejemplos muy guapos. Bueno, y Pantamar, ¿qué es eso de la karstificación? Pues falar de karstificación es lo mismo que falar de disolución de los roques carbonataes, es decir, roques formados por carbonato cálcico. Algunos de los roques carbonataes más abundantes son, por ejemplo, la dolomía y la caliza, que están bien presentes en el centro y en el oriente de esta región. La disolución es un proceso químico que consiste en que el agua, por ejemplo, de la precipitación de lluvia o de la precipitación de nieve o de la propia fusión de la nieve y del xelu o del mar, por ejemplo, que lo tenemos aquí al lado, cuando entra en contacto con la roca carbonatada, como por ejemplo la caliza que tenemos por aquí en derredor, lo que fai es convertir el carbonato cálcico que está en la roca en bicarbonato, que es muy soluble. Así nalle, como el agua va poco a poco desfaciendo los roques y generando el relieve kárstico. El agua disuelve los roques, pero aprovecha sobre todo les fisures y les discontinuidades que atopan a roca. Por ejemplo, si el agua topa un furacu, é aí que se queda y que se ceba con la roca, haciendo el furacu más y más grande y profundo. Lo mismo va a pasar con les grietes y con les fisures. Así vamos a topar diferentes tipos de morfologías y de formas en función de cómo vaya evolucionando ese relieve kárstico, que se va a adaptar a las formas previas, a esas grietes, a esos furacos que hay en los roques, lo que se suele llamar la estructura de los roques. Al final lo que vamos a tener son diferentes tipos de formas que van a recibir diferentes nombres en función de la tipología a la que se ajuste. Por ejemplo, tenemos los yapiaces, que en castellán llamanse lenares y en alemán karren. Morfologías creadas por ese discurrir del agua per entre les grietes o ese afondar los furacos. Mirad, aquí por ejemplo tenemos un buen caso de yapiaces tipo Rundkarren. Son yapiaces que por lo general evolucionan por bajo la cubierta edáfica o lo que es lo mismo por bajo el suelo. Y posteriormente, cuando el suelo ya erosionado, ya levantado por la erosión, quedan exhumados, quedan al exterior. Los yapiaces, por tanto, también pueden evolucionar y ir formándose por bajo el suelo, y luego quedan al descubierto cuando el suelo, como decíamos antes, se erosiona y desaparece. Este tipo de yapiaces llámense criptoyapiaces. Caracterícense por tener una cubierta mucho más suave de lo habitual, sobre todo cuando fai poco tiempo que quedaron al descubierto. Algo que caracteriza la superficie de los roques que están siendo ahora mismo afectados por la karstificación, especialmente en un medio marino como este, ya que la superficie de los roques aparece así, pinchosa, como la veis, ya como rasposuca. Esto ya es muy diferente de los yapiaces tipo criptoyapias que hay poco tiempo fueron exhumados y estaban protegidos bajo la cubierta edáfica, bajo el suelo, que os enseñábamos en antes. Aquí, por ejemplo, puede ser muy bien ese contraste. Miráis aquí abajo lo que tenemos que suavinotá, quedó exhumado, hay menos tiempo porque está más bajo, y lo que tenemos por arriba está mucho más rasposo, está ya mucho más afectado, precisamente por ese spray marino y por esa corrosión kárstica del agua salada y muy ácida y corrosiva del mar. Tenemoslo ahí, miráis. Mira. Bueno, miráis, parece que todo el atractivo turístico y el atractivo desde el punto de vista paisajístico de estos acantilados junto a la playa La Huelga, pues no pasan balde y el pisotear de la gente tampoco pasa en balde. Miráis lo que está pasando en los últimos años y cómo se van exhumando esos yapiaces, esos criptoyapiaces que van quedando en la superficie. En unos pocos añinos más, cuando faiga el mar la soya bor, los tendremos como esto.